Bien, entonces vamos a hacer el DAC, es decir, un convertidor analógico digital que, como en los apuntes habíamos visto anteriormente, pues un convertidor analógico digital lo que hace es pasar una onda que es completamente analógica. Lo puse acá arriba en la teoría. Y con eso convertirla a o darle un equivalente a cada señal de voltaje, ponerle un equivalente digital. Por ejemplo, si tenemos 0 volts, pues eso que equivalga a un 0 binario. Si tenemos un 2.5 volts, pues que equivalga a 127, ¿no? Por ejemplo, y 5 volts a 255, por decir algo, ¿no? Estos valores de asignación dependen básicamente de la resolución. Entonces, esto que les acabo de decir es si el conversor analógico digital primero admite entradas solo de 0 a 5 volts, entonces, ¿qué resolución tiene? ¿No? Es el siguiente parámetro. Si tiene una resolución de 8 bits, significa que el 255 equivale a 5 volts. En el caso de que tengamos un bit más, es decir, en lugar de tener 8 bits tengamos una resolución de 9 bits, por ejemplo, es decir, agregarle un bit más, pues eso equivale a aumentar la capacidad a 512, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que el bit, cuando nosotros tengamos 5 volts, tendríamos 511, recordando que partimos desde el cero. Y si tenemos 10 bits, pues tenemos entonces ahora 1024 posibles valores. Entonces, por tanto, 5 volts equivale a 1023. 2.5 volts equivaldría a un valor binario pues de 511 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de resolución que tenga el convertidor, pues van a ser las equivalencias. Y claro, entre una mayor resolución, como lo vimos en su contrario, que es el DAC, pues vamos a tener a mayor resolución, pues vamos a poder hacer un poquito más de cosas más precisas, pero a su vez se ocupa un poquito más de memoria. Y en este caso, pues el PIC tiene solamente una cantidad específica de resolución. En el caso del PIC 16F877A tenemos alrededor de 10 bits de resolución. Entonces, por ejemplo, aquí solamente hablo de que lo mismo que les acabo de comentar. Entonces, ¿cómo echar a andar este periférico que tiene nuestro microcontrolador? Bien, entonces partamos del hecho primero de que no todos los PICs tienen los mismos periféricos. Entonces, por eso es importante ir a la hoja de especificaciones. Y no solamente PICs, como les he dicho, en general un microcontrolador, ¿no? Generalicemos a un microcontrolador, no tienen los mismos periféricos. Cada microcontrolador tiene su cantidad definida de periféricos y casi siempre eso lo podemos ver aquí. En la presentación del microcontrolador, pues nos dicen básicamente aquí en Peripheral Features, nos dice básicamente con lo que cuenta, ¿no? En este caso, pues nos dice que cuenta con temporizadores, nos dice que cuenta con dos capture, que es, bueno, ahí también tiene su chiste, comparadores o módulos PWM, ¿no? Nos dice que cuenta con un puerto SPI y uno de comunicación I cuadrada C, un USART que es a través eh, para hacer comunicación en serie, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante ver con qué sí se cuenta y en este caso aquí en la parte de analógicos podemos ver que nos dice que contamos con un convertidor analógico digital eh, distribuido en 8 canales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos conectar 8 cosas digitales, 8 cosas analógicas y a través de un solo convertidor podemos ir midiendo, ¿no? Lo que se hace nuevamente, si quisiéramos medir los 8 canales, pues es hacer una técnica de multiplexado como la que ya saben hacer, pero en realidad es un solo convertidor analógico digital.
Y bueno, aparte nos dice que tiene 2 comparadores analógicos y bueno. El punto es que cómo se utiliza o cómo podemos ver o cómo podemos echar a andar este convertidor. Entonces aquí en la parte izquierda podemos ver que tenemos cada uno de los periféricos una sección destinada. Entonces tenemos, por ejemplo, una sección del timer 0, del timer 1, del timer 2, del PWM, del SPI, por ejemplo, del serie. Y hasta acá abajo, en el 11, tenemos uno que dice analógico, convertidor analógico digital. Entonces le damos ahí. Y bueno, ¿no? Básicamente lo que nos dice esta hojita es lo que contiene, ¿no? Lo que se necesita saber, por así decirlo, lo que se necesita saber o lo que se necesita tener en consideración para echar a andar este convertidor. Entonces, por ejemplo, aquí, para este microcontrolador, recordemos que dependiendo también del microcontrolador, los registros pueden cambiar. Entonces, nos dice que para este microcontrolador, pues, tenemos 2 registros que se llaman address H y address L, y aquí nos dice que es el resultado de la conversión, es decir, donde nosotros podemos o vamos a poder leer la conversión. Como es de 10 bits, pues necesitamos dividirlo en 2 registros, uno de 8 y uno de 2. Entonces, bueno, tenemos esos 2 registros y la configuración se hace a través del registro 0, que se llama ATCON 0, y el ATCON 1. Entonces nos dice que a través de esos 2 registros nosotros podemos configurar adecuadamente nuestro convertidor analógico digital. Por otro lado, aquí tenemos justamente como este registro, por ejemplo, el ATCON 0, nos dice que nos da qué hace cada pin, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que el bit 7 y 6, que son el ADC S1, este de aquí, y el ADC S0, nos dice que dependiendo cómo lo pongamos, si en 00, 01, 10, 11, o repetido, nos dice si la frecuencia de reloj o lo que es equivalente, el tiempo de muestreo de nuestro convertidor analógico digital va a ser el oscilador principal del PIC dividido entre 2, dividido entre 8, dividido entre 32, o si tenemos un oscilador RC externo, o en su defecto dividido en 4, 16, 64. Hay un tercer bit que es el ATCON 1, perdón, el ADC S2, y ese está en el ATCON 1, que hay que modificarlo también. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en esto. Entonces, comencemos con esta parte. ¿Por qué habría o tendríamos que dividir nuestro reloj si lo que nos interesaría tal vez es hacer el muestreo lo más rápido posible? Pues resulta, voy a irme para acá, aquí. Resulta que aquí en esta parte, en esta subsección que dice requerimientos de adquisición, se habla de una cosa que es el tiempo de adquisición. Entonces, resulta que para hacer las operaciones necesarias, se necesita un tiempo de adquisición entre muestra y muestra. Es decir, nosotros no podemos ir más rápido que eso. De hecho, por ejemplo, bueno, aquí se habla de varios tiempos, tiempo de adquisición y otros tiempos. Pero, por ejemplo, si vamos un poquito aquí abajo, aquí justamente nos dice selecting the AD conversion clock. Entonces, eso es lo que veíamos antes. ¿Entre cuánto vamos a dividir nuestro reloj? Aquí nos dice que para una correcta conversión, el tiempo de adquisición AD, que es otro tiempo también, ese tiempo, al menos, nos dice que al menos tenemos que estar seguros que ese tiempo debe de ser mínimo de 1.6 microsegundos. Entonces, si nosotros
nada más dejamos directamente dividirlo, por ejemplo, a nuestro reloj entre dos, pues tendríamos que, vamos a suponer que estamos utilizando nuestro, nuestro reloj de 8 MHz. Entonces quiere decir que el FOSC es de 8 MHz. Ese es nuestro reloj que hemos estado utilizando ahorita en las prácticas. Entonces vamos a suponer que nosotros decimos, pues yo quiero que sea lo más rápido posible. Entonces, según eso, pues el mínimo que acepta el microcontrolador para dividir es entre, aquí lo podemos ver, entre 2, que es este de aquí. Cuando los bits ADCS1 y ADCS0 y ADCS2, todos están en 0. Es el mínimo que yo puedo utilizar si estoy utilizando la frecuencia de reloj del cristal externo del microcontrolador. Entonces, vamos a suponer que yo digo, bueno, pues yo quiero esa que es la velocidad más alta porque yo quiero muestrear lo más rápido posible, ¿no? Entonces, regresamos aquí bajito. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿yo voy a alcanzar a hacer que cada muestreo sea a 1.6 microsegundos? Entonces nos dice que, pues hay que dividir, ¿no? Primero. Entonces, tenemos nuestra frecuencia, le voy a poner aquí. Déjenme aquí. Aquí. Entonces, aquí le voy a poner el tiempo de adquisición. El tiempo de adquisición nos dice que es FOSC y vamos a suponer que yo seleccioné lo más rápido posible, que es dividir entre 2. Entonces, esto quiere decir que tendríamos 4 MHz. Entonces, quiere decir que aquí le voy a poner F T Acquisition. Entonces, el T Acquisition pues se calcula como 1 entre 4 MHz. Recordemos que la frecuencia pues es inverso, ¿no? al periodo. Entonces, el tiempo de adquisición sería 1 entre 4 MHz. Y resulta que si nosotros hacemos esta operación, si ponemos nosotros 1 entre 4, ¿cuánto le sale? A ustedes díganme, ¿cuánto le sale 1 entre 4 MHz? Entonces, ¿cuánto? Sí, sí, pues 1 entre 4 MHz, que es lo que estamos viendo. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto es el tiempo? 1 entre 4 MHz. Entonces, ¿cuánto es 1 entre 4 MHz? Es 0.3025. Si lo pasamos a una notación más adecuada,
Aunque 3 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. Mega, para que lo recuerden, es por 10 a la 6, ¿eh? ¿Cuánto todos los demás? ¿Cuánto es 1 entre 4 megahertz? En el chat ponen que son 25 por 10 a la menos 6. Quiere decir que son 0.25 por 10 a la menos 6. Quiere decir que son 0.25 microsegundos. 0.25 microsegundos. Entonces quiere decir que yo voy súper rápido. Es decir, que mi tiempo de adquisición es 0.25, pero el recomendado es 1.6 microsegundos. Entonces, utilizar un cristal de 8 megahertz es demasiado rápido. Entonces, el divisor que está aquí entre 2 no es conveniente. Significa que yo necesito utilizar un divisor aún más alto. Entonces, si regresamos acá, si regresamos a esta parte, resulta que el divisor siguiente es 4, 8, 16, 32 y 64, ¿no? Entonces vamos a ver si el siguiente, por ejemplo, 8, me voy a saltar el 4, voy a ir directamente con el 8. Si es suficiente el 8, ¿no? Si yo dejara el 2, quiere decir que el tiempo de adquisición es tan pequeño que yo no puedo asegurar que la lectura que me esté dando el convertidor sea correcta. Entonces es muy probable que sea incorrecta. A lo mejor si yo tengo de entrada 2.5 volts, que equivaldría a un 511, por ejemplo, del microcontrolador binario, pues a lo mejor si yo no hago bien esta configuración, resultará que a lo mejor en lugar de darme 511, me da 350, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que calcularla adecuadamente. Entonces, ahora pues voy a intentarlo con 4. Diga, con 8 directamente, ya que 4 pues no creo que suba mucho la razón. Este de aquí, el valor, el tiempo de adquisición. Entonces, directamente lo voy a probar con 4. Entonces, si nosotros probamos con 4, entonces tengo que el tiempo de adquisición es básicamente, la frecuencia de tiempo de adquisición es 8 megahertz y dijimos que entre 8. Entre 8. Entonces la frecuencia sería 1 megahertz. Y entonces el tiempo de adquisición pues es 1 entre eso, ¿no? Tiempo de adquisición pues es igual a 1 entre la frecuencia del tiempo de adquisición. ¿Y cuánto nos da 1 entre 1 megahertz?
Ok, entonces esto es 1 microsegundo. Entonces, quiere decir que todavía esto de 1 microsegundo todavía no alcanza el tiempo de adquisición adecuada. Entonces, quiere decir que entre 8 tampoco es bueno. Ok, el siguiente que voy a probar ahora, pues es 16, que es el inmediato. El inmediato. Entonces, 16. Entonces, esto es 8 entre 16, pues me da 8 megahertz entre 16, me da 0.5 megas. 0.5, entonces si aquí hago 0.5 megas, ¿cuánto me da eso en tiempo? Dos por 10 a la menos 6. O el equivalente a 2 microsegundos. Entonces quiere decir que este valor ya está por encima de este valor. Entonces, si estoy por encima, está perfecto. Mientras sea igual o mayor, no hay problema. Entonces quiere decir que para un cristal de 8 MHz necesitamos utilizar un preescalador, que son estos bits, de 16. Entonces, por ejemplo, aquí la hoja de especificaciones nos da, por ejemplo, una idea de cómo puede ser utilizado. Entonces, nos dice, si tú quieres dividir entre 2, quiere decir que la frecuencia de reloj máxima es de 1.5 MHz. Si tú quieres dividir entre 4, la frecuencia máxima es de 2.5 MHz. Si quieres dividir entre 8, la frecuencia máxima del cristal externo debe de ser de 5. Entonces ya a partir de 16, pues ya 10, ¿no? Entonces nosotros estamos en este rango, en el rango de poder, como estoy entre el 8 MHz, está entre el 5 y el 10, está bien que utilicemos el 16 y hicimos la cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros siguiéramos avanzando en los cristales, si llegásemos a poner uno de 20 MHz, que es la máxima velocidad que nuestro microcontrolador permite, pues resulta que nosotros necesitaremos dividir entre 32 o 64. Entonces, bueno, para que se considere. Entonces, para el cristal de 8 MHz, vamos a utilizar ese preescalador que se llama así, que es un divisor. Quiere decir que nosotros vamos a dividir entre 16, es decir, nosotros necesitamos utilizar esto. Quiere decir que este bit, el bit ADCS1 y ADCS0 debe estar en 0 y 1 respectivamente, y el ADCS2 debe de estar en 1. Entonces, son cosas que vamos a ir modificando poco a poco. Bien, luego los siguientes bits, recordemos que estamos analizando primero el ADCON 1, el registro ADCON 1. No, perdón, el ADCON 0 estábamos revisando. Entonces estábamos aquí, ¿no? En el ADCON 0. Ya está, ¿no? Ya vimos entonces nuestros primeros 2 bits de ese registro. Entonces es súper importante ver todo eso de los registros porque recuerden que los registros nos permiten configurar adecuadamente al microcontrolador. Entonces ya vimos estos dos y cómo se configuran. Después tenemos los bits 5 a 3, que es el CHS2 al CHS0, que son estos de acá. Entonces podemos ver que dependiendo cómo posicionemos estos bits o el valor que les pongamos, pues va a ser el valor que nosotros le vamos a poder dar y por tanto el canal que vamos a poder utilizar. Recordemos que habíamos visto en la hoja de especificaciones que se tiene un canal de 8 entradas, 8 canales de lectura. Un solo conversor, pero si lo multiplexean, pueden medir hasta 8 canales. Recordemos que se mide un canal por cada conversión, es decir, un canal por cada tiempo de adquisición, que es el que calculamos anteriormente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Okay. Bien, entonces ya está. Luego vamos con el que sigue,
los bits siguientes, nos dice que tenemos el bit 2, que es este que tenemos acá, este de acá, que es el go down. Nos dice que ese bit, perdón, nos dice que si hay una conversión en progreso, es decir, nosotros activamos la conversión, nos dice que este bit va a estar en 1. Entonces, en el momento en el que el bit cambia a 0, quiere decir que se terminó la conversión. Entonces, es un bit que nos dice que básicamente va a estar trabajando el tiempo de conversión completo, no el tiempo de adquisición. Quiere decir que es el tiempo de conversión, que es un tiempo más grande. El tiempo de adquisición es simplemente el tiempo en el que el microcontrolador dice, ya puedo tomar, digamos, la señal. Y después tenemos un tiempo de conversión, que es cuando el microcontrolador justamente hace ya la parte de convertir de analógico a digital. Entonces, ese tiempo, en todo ese tiempo, pues nuestro bit go down va a estar en 1 y cuando termine de convertir va a pasar a 0, que es justamente el que nos va a permitir saber cuándo el proceso terminó. Luego tenemos el bit 1 que nos dice que es no implementado, entonces no importa. Y finalmente el add-on. El add-on nos dice es el encargado de prender o apagar el módulo como tal. Es un switch básicamente. Si el add-on está en 1, entonces prendemos el módulo y si está en 0, lo apagamos. Esto nos sirve porque a veces quizás solamente se utiliza el conversor analógico digital en una etapa muy pequeña del proceso, en un tiempo muy pequeño. Y si nosotros estamos utilizando otros periféricos, el consumo de energético del microcontrolador aumenta. Entonces, para evitar eso, pues a lo mejor pudiéramos apagarlo. Bien, entonces eso es con respecto al primer registro que estamos viendo. Recordemos que estamos viendo el add con 0, que es este, como lo podemos ver, es este de aquí. Ya está. Luego el otro registro de configuración es el add con 1. Entonces el add con 1 nos dice que el bit 7 se compone por el ADFM. ¿Qué significa? Si nosotros queremos que los bits estén justificados a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Recordemos que habíamos visto que hay dos registros de lectura, el address H y el address L. Quiere decir que el address L tiene el nivel bajo. Quiere decir que tiene los primeros 8 bits de conversión. Entonces tenemos 8 bits aquí y luego los otros dos los tenemos separados en dos registros. Entonces le voy a poner solo address. Bueno, el address H se lo voy a dejar así y el address, perdón, este es el address low y este es el address H. Pero nos dice que nosotros, si lo tenemos así, quiere decir que está así. 8 bits en el address low y 2 bits en el address H. Quiere decir que todos los bits están recorridos hacia la derecha. Pero si nosotros cambiamos el 1, se invierte. Ahora el address H va a tener 8 bits que contempla del más significativo al menos significativo. Y después el address low va a tener 2 bits que son los menos significativos, pero de toda la lectura. Entonces lo que hace es desplazar, correr, es un corrimiento básicamente, o dejarlos como siempre, como estamos acostumbrados, que es de esta forma, o hacerles un corrimiento a la izquierda de 6 bits en realidad. Entonces, bueno, eso es una configuración que ahí se nos permite, en realidad no le encuentro tanto sentido para lo que se hace. Luego el bit auxiliar, que es el ADSS2, que ya vimos que se necesita estar en 1 para cuando nosotros queramos dividir entre 16. Entonces es un auxiliar. Luego tenemos uno que es del 5 y el 4, que son estos dos, que nos dice que no están implementados, ¿no? Entonces no importa. Bien. Luego los siguientes son el PCFG3 y el PSFG2 y el PCFG1 y finalmente el PCFG0. Estos 4 bits son bastante importantes. ¿Por qué? Nos dice cómo vamos a configurar nuestros puertos, es decir, quiénes de los bits van a estar configurados como
canales analógicos y quiénes no. Entonces, para eso, pues, vamos a regresarnos aquí a nuestra hoja de al principio de la hoja de especificaciones. Y, ¿dónde es? Aquí. Entonces, aquí tenemos nuestros microcontroladores y aquí tenemos justamente el 877A. Si se dan cuenta, aquí en el puerto A tenemos el ANO, ANO, el AN0. Quiere decir que es el bit 0 del puerto A o el canal 0 analógico. También si seguimos en el puerto A el bit 1 es el canal 1, el bit 2 es el canal 2, el bit 3 es el canal 3 y así sucesivamente. Hasta aquí, el 5, el bit 5 es el canal 4, por ejemplo, porque el bit 4 no tiene ningún canal, solo está hasta aquí. Luego tenemos el puerto E. El puerto E continúa con el canal analógico 5, el bit 1 del puerto E con el canal analógico 6 y el bit 7, perdón, el canal 7 está en el bit 2 del puerto E. Entonces podemos ver que los canales analógicos están distribuidos en dos puertos y por default, cuando nosotros inicializamos el microcontrolador, nosotros simple y sencillamente la configuración de inicio es que todos los canales sean analógicos. Entonces, si nosotros intentamos, por ejemplo, manipular un bit como entrada o salida digital, como lo hemos estado haciendo, del puerto A o del puerto E, no lo vamos a poder hacer. Hay que hacerle una configuración antes. ¿Cómo es? Con la tabla que nos estaban presentando. Entonces, aquí esta tabla, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que todos los canales, es decir, que todos los puertos fueran digitales, la D significa digital, y si se dan cuenta, este de aquí, poner los bits de esta manera me dice que todo es digital. Entonces, yo necesitaría poner el valor de estos 3 bits, el PSFG, en 0, 1, 1 y no importa. Este puede ser 1 o 0, que puede ser un 6 o un 7. Entonces, vamos a reiniciar, por favor.